Leo Dan. Los secretos del corazón de un ídolo contados por la mujer que siempre lo amó. En una modesta casa en las afueras de Buenos Aires, Marieta, a sus 74 años, rompe por primera vez un silencio que ha guardado durante décadas. Sentada en una mecedora de madera en el porche, con un álbum de fotos desgastado entre las manos y la mirada humedecida por los recuerdos, decide contar la historia menos conocida del gran Leo Dan, el hombre detrás del ídolo. Muchos lo conocen como el artista, el romántico incansable, pero pocos saben lo que tuvo que vivir para llegar allí. Dice con voz pausada mientras acaricia una fotografía en blanco y negro donde aparece Leo, aún niño, con una guitarra casi del tamaño de su cuerpo. El nacimiento de una leyenda. Durante una tormenta, Leopoldo Dante Tevez, ese es su verdadero nombre, nació en Villa Atamisqui, provincia de Santiago del Estero, una noche en la que el cielo parecía romperse en 1000 pedazos. Su madre solía decir que los truenos eran aplausos del cielo anunciando su llegada. Recuerda Marieta con una sonrisa melancólica. La lluvia caía con tal fuerza que parecía granizo, golpeando el techo de la pequeña casa de adobe donde nació. Años después, los vecinos seguirían contando cómo los rayos iluminaban el pueblo como si fuera de día. Un talento que nació antes que las palabras, Leo empezó a cantar antes de hablar con claridad, confiesa Marieta. A los 5 años ya actuaba en la feria local a cambio de frutas para ayudar a su familia. Su voz infantil cautivaba a las vendedoras de verduras y a los campesinos que llegaban en carretas cargadas de productos. Guardó toda su vida la primera moneda que ganó cantando. Siempre la llevaba en el bolsillo de su camisa favorita, una de cuadros azules cosida a mano por su madre. Los pobladores decían que su voz era casi mágica. Contaban que hacía florecer las plantas y que calmaba a los perros más bravos. En las noches de luna llena, cuando cantaba en el patio de su casa, hasta los grillos parecían guardar silencio. El sacrificio silencioso del joven soñador. Pocos saben del arduo camino que recorrió Leo en sus primeros años. Durante el día trabajaba en una zapatería del centro, atendiendo clientes de pie durante horas. Y por las noches, tras tomar un autobús lleno de trabajadores, se dirigía a los bares de barrio donde cantaba con una pasión que eclipsaba el cansancio. Tenía un cuaderno rojo, gastado, donde escribía canciones que le venían a la mente en cualquier momento, recuerda Marieta. Algunas, asegura, jamás se grabaron, pero eran verdaderas joyas que solo vivieron entre esas páginas. La noche que cambió su destino, Marieta hace una pausa, se limpia una lágrima y continúa con voz temblorosa. Su madre enfermó gravemente. Necesitaba un tratamiento costoso. Leo no dudó. Vendió su guitarra, la única que tenía. Fue como vender un pedazo de su alma. Esa noche fue a cantar, como siempre. Un cliente habitual notó algo distinto en su mirada. Cuando Leo le contó lo que había hecho, ese hombre se retiró en silencio. Volvió 1 hora después con una guitarra nueva, aún más hermosa que la anterior. Fue un regalo que selló su destino, dice Marieta. Esa noche Leo lloró como un niño y dijo: ahora sé que Dios me está cuidando. Él tiene un plan para mi música. Un encuentro inesperado, en una panadería, no fue como muchos imaginan, dice Marieta entre risas suaves. Lo conocí en una panadería. Leo estaba tan distraído componiendo mentalmente una canción que derramó café sobre su vestido blanco. Avergonzado le improvisó una canción allí mismo, sobre una chica con el vestido manchado. Golpeaba el mostrador como si fuera un piano. Los clientes se quedaron en silencio, hipnotizados por su voz. Esa canción nunca fue grabada, solo existió para nosotros. El legado que pocos conocen cada 15 del mes. Marieta aún recuerda aquel primer encuentro. Dice que Leo solía llamarla mi verso favorito y que entre ambos construyeron una vida marcada por la música, pero también por los sacrificios, los silencios y los sueños compartidos. Hoy, a sus 74 años, Marieta abre el corazón no por fama, ni por nostalgia vacía,
sino porque siente que el mundo merece conocer a Leo que no aparecía en los escenarios, al hijo que vendió su guitarra por amor, al joven que escribía canciones mientras remendaba zapatos, al hombre que convirtió su dolor en melodías inmortales. Leo no solo cantaba para enamorar, dice ella, cantaba para sanar, para vivir y para no olvidar de dónde venía. Las pequeñas cosas que sostienen el amor. Cada 15 del mes, Leo se levantaba más temprano que de costumbre, preparaba el mate, tostaba pan y dejaba que el aroma del pan caliente y la hierba llenara la casa. Era nuestra tradición desde aquel 15 en el que nos dimos el primer beso, bajo la higuera vieja de la plaza, cuenta Marieta mientras acaricia su taza. Ni siquiera los años, las giras o la fama rompieron ese ritual. Aunque estuviera en París o Nueva York, a las 7 en punto de la mañana sonaba el teléfono. Tomábamos mate a distancia, hablando de todo y de nada. Era nuestro momento, dice con una sonrisa suave que esconde un océano de recuerdos. Cuando le preguntan cuál fue el secreto para un amor tan duradero, ella se acomoda el cabello blanco y responde sin dudar. Los rituales que creamos, los mates compartidos, las canciones que escribía solo para mí. Leo tenía el don de convertir lo cotidiano en algo eterno. Miedos, manías y secretos del corazón. Detrás del ídolo había un hombre con temores infantiles y costumbres entrañables. Desde niño le tuvo pánico a los payasos, revela Marieta. Todo por una broma pesada en una fiesta de circo a los 6 años. En los cumpleaños de sus hijos siempre encontraba una excusa para salir justo cuando aparecía el payaso. Que faltaba la soda. Que tenía una llamada urgente. Los niños no lo supieron hasta que fueron adultos, y todavía hoy se ríen de ello. Tenía además una superstición particular. Solo podía componer vistiendo camisas azules. No importaba si era verano o invierno, tenía que ser azul. Teníamos un armario entero lleno de tonos celeste, marino, turquesa. Decía que cada color le inspiraba una emoción distinta. Una vez, en plena gira, olvidó su camisa azul y se puso tan nervioso que hizo detener la camioneta solo para comprar una. Pero lo más íntimo estaba en una habitación secreta de la casa. Una pequeña sala llena de estanterías donde guardaba miles de cartas de fans, clasificadas por país y por año. Leo leía cada una. Las más especiales las colocaba en una caja de madera que le había regalado su padre. Ahí estaban la historia de una mujer en España que bordó una colcha con letras de sus canciones, o la de un niño en Chile que cantaba su música en el hospital para animar a su madre. Cuando estaba desanimado, se encerraba allí. Leía esas cartas y salía con los ojos llenos de lágrimas y de ideas nuevas, dice Marieta. Ese cuarto era su refugio sagrado. Hoy, ella lo mantiene intacto. A veces entro sola, huelo el papel viejo y siento que él sigue allí, susurrando esas historias con voz quebrada. La tristeza que no fue noticia. En 1985, Leo Dan atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida. Su hermano menor, Antonio, falleció en un accidente automovilístico durante una tormenta. Fue el golpe más duro que recibió. Antonio era más que un hermano. Era su mejor amigo, dice Marieta. Leo no pudo cantar durante meses. Cerró su agenda de conciertos, apagó su teléfono y desapareció del ojo público. Mientras los medios especulaban con todo tipo de teorías, él apenas podía levantarse de la cama. Pasaba horas viendo fotos antiguas, llorando en silencio. A veces tomaba la guitarra, tocaba unos acordes y la dejaba, como si la música también doliera. Sus hijos intentaban animarlo. Marieta le llevaba comida que casi no probaba. Hasta que un día su hijo mayor llegó con un set de pintura. Pensamos que quizás eso lo distraería, y así fue. Al principio solo mezclaba colores, pero después empezó a pintar. Los cuadros que nadie vio, hoy, en el desván de la casa, hay más de 100 lienzos pintados por Leo Dan. Paisajes en azul, retratos de Antonio, escenas de su infancia. Los primeros eran oscuros, cargados de sombras.
Con el tiempo, la luz volvió a aparecer. Así supe que estaba sanando. Nunca quiso exponerlos. Decía que era su manera de hablar con Dios y con su hermano. A través de la pintura encontró una forma nueva de expresar lo que ya no podía cantar. Y un día, después de meses de silencio, Marieta lo encontró en el jardín con la guitarra. Cantaba suavemente una canción nueva. Era para Antonio. Jamás la grabó. Era solo de ellos. Cada vez que Marieta sube al desván, observa los cuadros y dice que cada uno guarda un pedazo de esa historia. Leo me enseñó que el arte no es para ser visto, es para ser sentido. A veces, me decía, hay que perder la voz para encontrar otra manera de hablar con el alma. El viajero de las estrellas. El padre que cantaba entre constelaciones. Muchos conocieron a Leo como el gran cantante, el ídolo romántico, pero muy pocos supieron de Leo que era padre, de Leo narrador, del que viajaba por el cielo cada domingo por la noche en una nave hecha de luz de luna, dice Marieta, con los ojos encendidos de ternura. A pesar de la fama, de los viajes y de los escenarios internacionales, había una cita que nunca rompía. Todos los domingos, sin falta, llamaba a las 8 en punto, estuviera en París, en Tokio o en algún rincón del interior argentino, para contarles a sus hijos una historia inventada por él. El protagonista siempre era el mismo. El viajero de las estrellas, un explorador mágico que navegaba entre galaxias resolviendo enigmas cósmicos, iluminando estrellas tristes y enseñando a la Osa Mayor a bailar tango. Nunca se repitió. Cada historia era nueva, ligada a lo que los chicos vivían en la semana, recuerda Marieta. Si Miguel tenía miedo de exponer en clase, esa noche el viajero ayudaba a una estrella tímida a brillar en el firmamento. Si Ana se había peleado con una amiga, las protagonistas eran dos nebulosas aprendiendo a perdonar. Los niños no lo notaban, pero él usaba esas historias para ayudarlos a entender sus emociones. Leo guardaba todos los dibujos que sus hijos hacían inspirados en esas aventuras. Los archivaba cuidadosamente en una caja de cedro tallada con estrellas, cada uno con su fecha y una nota escrita por él. Eran más que dibujos, dice Marieta. Eran mapas de amor entre un padre y sus hijos. En la víspera de su partida, ya muy débil en el hospital, pidió ver la caja por última vez. Pasaron la tarde recordando cada historia, cada risa, cada dibujo infantil con estrellas verdes y violetas. Porque en el universo del viajero, las estrellas podían tener cualquier color que los niños imaginaran. Hoy, esos cuentos siguen vivos. Los hijos de Leo se los narran a sus propios hijos, y así su magia continúa viajando de generación en generación. El amor de un padre es como las estrellas, dice Marieta con voz temblorosa. Aunque no las veamos, sabemos que siempre están allí, brillando para nosotros. El artista que siguió cantando para las flores, los últimos 5 años de su vida. Leo enfrentó en silencio una enfermedad rara que le fue arrebatando la voz. Aquella voz que durante décadas había emocionado multitudes, ahora se debilitaba día tras día. Pero nunca dejó de cantar. Los médicos le recomendaron guardar reposo vocal. Leo tenía otra idea. Cantaba bajito, solo para mí, y para las plantas del jardín, confiesa Marieta, mientras acaricia el mástil de una guitarra apoyada contra la pared. Decía que los jazmines florecían mejor cuando los escuchaban. Convertido su jardín en escenario íntimo, cada mañana salía con su taza de café y se sentaba en el banco de madera que había construido con su hijo mayor. Allí, entre rosas y girasoles, susurraba melodías al viento. Decía en broma que era el único artista con un público tan perfumado y fiel. Aunque la voz se le escapaba a ratos, seguía cantando. Más suave, más íntimo. Como si ya no le hablara al mundo, sino a Dios, a la tierra y a sus recuerdos. Las últimas canciones, un regalo eterno. Marieta se quiebra al llegar a este punto del relato. La última Navidad hizo algo increíble, dice, sosteniendo un pequeño álbum de fotos con manos temblorosas.
En secreto, Leo había grabado una canción especial para cada uno de sus hijos y nietos. Fueron 15 canciones, compuestas durante sus últimos meses de vida. Trabajaba en ellas en el estudio casero, grabando cuando su voz se lo permitía. A veces debía repetir una misma frase decenas de veces, pero nunca se rindió. Cada canción hablaba de un momento compartido. A su nieta María le cantó sobre el día en que dio sus primeros pasos. A Pedro, su hijo menor, le dedicó una melodía inspirada en aquellas tardes pescando juntos en el lago. Entregó cada canción en una cajita artesanal, decorada con fotos antiguas, flores secas y un mensaje manuscrito. Fue su último regalo. Y fue perfecto, dice Marieta con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. La última melodía, el día que el mate supo a despedida aquella noche de Navidad, fue distinta. Leo estaba débil, pero sus ojos brillaban como un niño entusiasmado. Reunió a la familia y les entregó, uno por uno, las cajitas hechas a mano que contenían las canciones escritas para cada hijo y nieto. Pidió con voz suave pero firme que no las abrieran esa noche, sino a solas, para que cada uno pudiera vivir ese momento en privado, como un encuentro íntimo con su corazón. Después, la casa se llenó de lágrimas, recuerda Marieta. Cada canción era como una parte de su alma envuelta en música. Escucharlas era como tenerlo aquí, sentado al lado. Hoy, esas melodías son el tesoro más valioso de la familia. Cuando la nostalgia golpea con más fuerza, Marieta toma su pequeña grabadora. Se sienta en el mismo banco del jardín donde Leo solía cantar y reproduce las canciones para las flores. «Y sabes», dice con una sonrisa, «estoy segura de que ellas también lo extrañan. Desde que él no está, los jazmines ya no florecen igual, pero siguen ahí, esperando que su cantor vuelva». El diario secreto de un alma creativa. Leo no solo dejó canciones grabadas, también dejó un diario. Marieta lo toma con delicadeza, como quien carga una reliquia. Es un cuaderno de cuero envejecido, con más de 200 canciones inéditas, escritas a lo largo de décadas. Están divididas por años, por momentos de su vida. Cada página tiene una historia, dice. Algunas letras están manchadas de café, otras tienen dibujos en los márgenes. Cuando pensaba una melodía, siempre dibujaba algo. Estrellas, guitarras, rostros. Era su forma de pensar en imágenes. Allí están canciones que hablan de sus hijos creciendo, de viajes por el mundo, de sueños que nunca confesó en voz alta. Una fue inspirada por una pareja de ancianos bailando en una plaza. Otra por la primera sonrisa de su nieta más pequeña. En los márgenes, Leo escribía frases que explicaban por qué había nacido esa canción, qué lo inspiró, en qué acordes pensaba. Es como leer su alma en capítulos. También dejó más de 100 cartas escritas a mano, cada una dirigida a un club de fans diferente. A pesar del temblor en sus manos, no usó computadora. Cada carta tenía una anécdota especial. A los fans de Barcelona les recordó su primer show allí, cuando el público coreaba sus canciones sin hablar español. A los de Río de Janeiro les habló del carnaval de 1975, cuando cantó Hasta el amanecer desde un bloco callejero. En cada carta, además de agradecimientos, reveló secretos jamás contados. El verdadero significado de ciertas canciones, historias desconocidas de conciertos emblemáticos. Lo más hermoso es que todas terminan igual, dice Marieta secándose los ojos. La música no muere, solo cambia de forma. Sigan cantando. Mientras haya una sola persona en el mundo que entone mis canciones, yo estaré vivo en ellas. El primer día del último año, el 1 de enero de 2025, Leo se levantó temprano como cada día 15. A pesar del dolor, preparó el mate con sus propias manos. El aroma de la hierba y el pan tostado llenó la casa, como tantas otras mañanas durante medio siglo. Sus manos temblaban al servir el mate, pero lo hizo en las mismas tazas de siempre. La de Marieta, con detalles en plata que él trajo de un viaje a Argentina. La suya, simple y desgastada, regalo de su padre.
Se sentaron juntos en el porche, como lo habían hecho cientos de veces, y vieron el amanecer asomar por detrás de los árboles que ellos mismos habían plantado. El jardín estaba especialmente hermoso ese día, recuerda Marieta con voz suave. Era como si la naturaleza entera se preparara para despedirse de él. No hablaron mucho, solo miraron el cielo. Compartieron el silencio, el mate, los últimos rayos de sol sobre las hojas. Fue, sin saberlo, su última mañana juntos. Epílogo. Cuando la voz se convierte en legado, Leo Dan se fue como vivió, cantando para su familia, sembrando canciones, susurrando esperanza entre versos. Su voz quizás se apagó, pero su música no. Vive en un jardín lleno de jazmines, en las cintas de casete guardadas como tesoros, en las cartas que esperan ser entregadas, y en cada persona que, al oírlo, siente que aún está aquí. Leo siempre dijo que un artista no muere mientras alguien lo escuche, concluye Marieta. Y yo sé que mientras haya un jardín, un mate caliente y una guitarra en casa, él nunca se habrá ido del todo. El último mate, la última canción, una despedida entre jazmines, música y amor eterno. El 1 de enero amaneció con un aire distinto en la casa de los Danteves. El cielo tenía un azul limpio, casi translúcido, y los jazmines del jardín, tan caprichosos en su floración, parecían haber florecido todos de golpe. Era como si supieran, susurra Marieta con la voz teñida de nostalgia, que ese día tenían que dar su último concierto para él. El aroma embriagador de las flores se entremezclaba con el del pan recién tostado y la yerba mate, invadiendo cada rincón del porche donde tantas veces compartieron silencios, anécdotas y melodías sin grabar. Esa mañana Marieta tarareaba en voz baja la canción de la panadería. Esa melodía improvisada el día que Leo le volcó el café sobre el vestido blanco. Una canción que nunca llegó al estudio, pero que se convirtió en símbolo de su historia de amor. Leo ya no tenía la voz de antes. Estaba débil, pero aún conservaba esa dulzura en el tono, esa ternura grave que lo acompañó desde joven, la misma que lo hizo famoso y que había enamorado a generaciones. Entre sorbo y sorbo de mate, le tomó la mano a Marieta y la miró con esos ojos suyos, que siempre parecían sonreír, incluso en medio del dolor. Amor, le dijo con esa serenidad que precede a las despedidas. Guarda nuestras historias. Hazlo hasta que llegue el momento indicado. La gente necesita saber que el amor verdadero existe y que la música es la voz del corazón. Ya no dijo nada. No hacía falta. Solo asintió en silencio, con los ojos brillando más por dentro que por fuera, mientras apretaba con ternura la mano de Leo. Sabía que esa petición no era un simple deseo de despedida, ni una frase romántica lanzada al viento. Era un acto sagrado, una voluntad profunda que él le confiaba como un último legado. Era su manera de decirle: cuando yo no esté, vos contá lo nuestro, hacé lo eterno. Leo calló por un instante. Cerró los ojos brevemente, como quien busca en el alma las palabras exactas. Y luego, en un murmullo apenas audible, con una voz que ya cargaba el peso de los años y la suavidad de la despedida, le confesó: ¿sabes una cosa, amor mío? Todos estos años, no era el mate lo que me hacía levantar temprano cada día 15, era la necesidad de ver tu primera sonrisa del día. Marieta bajó la mirada quebrada por dentro. Ese tipo de verdades no se escuchan todos los días. Esa revelación tan sencilla y a la vez tan enorme atravesó el aire como un perfume que se impregna para siempre en la memoria. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde ni las palabras ni los silencios eran suficientes para contener lo que flotaba entre ellos. Ambos quedaron allí, inmóviles, escuchando el despertar del jardín. Afuera, los pájaros empezaban su concierto diario, pero esa mañana su canto tenía algo distinto, algo más profundo, más afinado. Era como si supieran que aquel hombre que siempre les hablaba como a colegas estaba a punto de partir. Leo solía decir que los pájaros fueron los primeros músicos de la historia, que su trino era el sonido más puro del alma,
que no había sinfonía humana capaz de imitar la sinceridad de un ave al cantar. ¿Lo escuchas?, dijo Leo con un hilo de voz. Hoy cantan para nosotros. Es su manera de despedirse y de agradecer. Y lo cierto es que aquel canto matutino tenía algo de ceremonia, de despedida no anunciada, de homenaje íntimo entre músicos de alma. Cada nota parecía salir del pecho de la naturaleza, como si ese jardín hubiera decidido regalarles su última serenata. Antes de volver al interior de la casa, Leo se detuvo. Dio un paso lento y se giró hacia el jardín. Lo miró con una intensidad que solo tienen quienes saben que es la última vez. Sus ojos repasaron cada rincón. El árbol de limones que plantaron cuando nació su primer hijo. El sendero de piedras que Marieta decoró con mosaicos coloridos. Los jazmines, siempre rebeldes, siempre fieles. «Mira este lugar», dijo en voz baja, más para ella que para sí mismo. Cada flor de este jardín conoce nuestra historia. Cada pétalo guarda un recuerdo. Cada hoja ha oído nuestras risas, nuestras discusiones, nuestros silencios. El viento movió suavemente las ramas, como si respondiera, como si las plantas también escucharan. Leo entonces se inclinó ligeramente. Tocó con los dedos una flor blanca que acababa de abrir y susurró. «Cuando me extrañes, vení a verlas. Toca sus hojas, cerrá los ojos. Ellas te van a recordar que lo nuestro, como la música, es eterno». Marieta cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Quería guardar esa imagen, esa frase, ese gesto, en lo más profundo de su ser. Sabía que estaba ante un adiós, pero no uno cualquiera. Era una despedida con música de fondo, con aroma de jazmines, con palabras que resonarían en su alma mucho después de que el cuerpo de Leo ya no estuviera. Ese fue el último mate que compartieron, el último en más de 50 años de rituales sagrados. La última vez que él le cantó, aunque fuera en voz baja, la canción de la panadería. Esa melodía sin grabar que nació entre un café derramado y una risa nerviosa. Una canción que solo pertenecía a ellos dos, escrita con la espontaneidad de lo verdadero. Desde entonces, Marieta no volvió a preparar mate los días 15 para 2. Pero cada mañana, cuando el sol comienza a asomarse por detrás de los árboles que plantaron juntos, cuando los pájaros lanzan al aire sus primeras notas, ella siente que Leo está allí. No como un recuerdo vago, sino como una presencia real, casi física. A veces lo imagina silbando entre las ramas, otras calentando el agua en la cocina. A veces simplemente siente su mano en la suya. Y en esos momentos, comprende con total certeza que el amor, cuando es verdadero, no se acaba. Se transforma. Se vuelve viento, canción, flor. Se vuelve memoria viva que canta sin voz. Porque Leo, el hombre que convirtió su vida en melodía, sigue sonando en cada rincón de ese jardín. En la brisa que roza los jazmines. En el crujido de la madera del porche. En el mate que humea suave cada mañana. Sigue allí. Con ella. Como siempre. Una historia que merecía ser contada. Esta no es solo la historia de un artista. Es la historia de un hombre que amó con una constancia desarmante, que eligió el amor simple, los rituales pequeños y la belleza de lo cotidiano. Marieta Tevez caminó más de 50 años al lado de Leo Dan. Vio nacer sus canciones, sus hijos, sus temores, sus renacimientos. A sus 74 años ha decidido abrir ese cofre emocional que durante tanto tiempo guardó solo para ellos. Él me pidió que lo hiciera. Me dijo que el mundo necesita saber que el amor no muere, que la música no desaparece, solo cambia de forma. Y así Marieta se convirtió en la guardiana de los últimos secretos de Leo, de su voz gastada pero llena de intención, de sus composiciones no grabadas, de sus cartas, de su diario, de su jardín, de sus jazmines. El amor en estado puro, más allá de los escenarios. La grandeza de Leo Dan no se mide solo en discos, conciertos o aplausos. Su verdadera inmensidad estaba en los detalles.
en la forma en que preparaba el mate los días 15, sin importar en qué parte del mundo se encontrara, en cómo cantaba para las plantas porque creía que florecían mejor con música, en las historias que inventaba para sus hijos cada domingo, desde un hotel en Tokio o una gira en Chile, con voz cansada pero siempre presente. Amaba en tiempo real, no con grandes gestos públicos, sino con esa forma casi invisible que tienen los hombres verdaderamente buenos de dejar huella. Él no necesitaba cámaras para hacer historia, dice Marieta. La hacía con canciones que solo escuchaban los jazmines. Su última voluntad, que las canciones sigan viajando. Leo dejó, además de recuerdos, un diario personal repleto de canciones jamás publicadas. Letras escritas en noches de insomnio, mañanas en parques, tardes en aeropuertos, canciones dedicadas a sus hijos, a Marieta, a desconocidos que lo inspiraron. Cada canción tenía una historia detrás, explica ella. Y él las escribió todas, incluso anotaba qué lo inspiró, qué sintió, qué acordes tenía en mente. Dejó también más de 100 cartas escritas a mano, una por cada club de fans que tuvo en el mundo. A los de España les contó anécdotas de su primer concierto en Barcelona. A los de Brasil, cómo terminó cantando en un bloco en pleno carnaval de 1975. En cada carta dejó una confesión, un agradecimiento, una revelación. Todas terminaban igual. La música no muere, solo cambia de forma. Sigan cantando. Mientras haya una voz que entone mis canciones, yo estaré vivo en ella. Y aún hoy, en cada rincón, él sigue allí. Hoy, Marieta conserva ese diario como si fuera una reliquia sagrada. A veces lo abre al azar y siente que puede escuchar a Leo tarareando esas melodías olvidadas. Otras veces baja al jardín y entre las flores, deja sonar las canciones que grabó para cada hijo y nieto antes de partir. Los jazmines siguen aquí, dice. Ya no florecen con tanta fuerza como antes, pero me esperan como esperaban a Leo. Y cuando el sol comienza a salir, juro que siento que él sigue en el porche, calentando el agua del mate, listo para otro día de amor y música. Un amor que desafía al tiempo. Esta fue la historia de Marieta Tevez y Leo Dan. Una historia real, un amor verdadero, una canción que nunca se grabó, pero que seguirá sonando mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Si este relato tocó tu corazón, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué parte te emocionó más. Y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de historias que celebran la vida, el amor y la música. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.